cante con nosotros. El Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma Él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo está y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. Jueves de reunión, bienvenidos. Hoy jueves, gracias al Señor, ya estamos de regreso después de 2 semanas de vacaciones forzadas y obligatorias, pero pues damos gracias a Dios porque estas 2 semanas hemos visto la mano de Dios de alguna u otra manera a cada uno de nosotros, y doy la bienvenida a todos nuestros amigos que nos van a ver, que nos están viendo, y aún los que van a ver la repetición. Estamos los jueves de autoconfrontación bíblica. Vamos a leer Romanos 6:22, por favor, sean todos bienvenidos. El tema de hoy se llama ¿muertos al pecado o vivos para Cristo? Es una pregunta. Autoconfrontación bíblica. Les saluda el pastor Omar Santiago Sochigua, Guiliomar Santiago. Para la gloria de Dios estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes desde Comunidad Bíblica de Poza Rica. Hemos sido llamados a ser discípulos de acuerdo a la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Predicamos a Jesucristo, creemos en la Biblia, en la inspiración verbal de la Biblia. Así es que le invitamos para que no se desconecte de estos minutos. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad. Te reconocemos como nuestro único Rey, como nuestro único Señor. Fuera de ti no hay nadie, Señor. Y hoy por eso nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para alabarte, para bendecirte, pero también, Señor, como tus hijos que dependemos de ti. Somos esas ramas que necesitamos estar pegados al olivo, y hoy venimos a refugiarnos, Señor, en tu presencia, en tu palabra, para que nos hables, nos enseñes, nos dirijas. Uses mi vida, Señor, y que bendigas la vida de cada amigo, cada persona que va a ver esta exposición de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Muertos al pecado, así le hemos titulado, muertos al pecado, basado en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Pablo nos dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Es muy importante ese texto. Romanos 6:22 dice, ahí en pantalla está apareciendo la primera diapositiva, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es muy importante lo que vamos a estar viendo los próximos domingos en la serie de Romanos capítulo 6, el Romanos 6, sí, efectivamente, la segunda parte, pero quise aprovechar este tiempo de jueves para ampliar un poquito más en este pasaje de muertos al pecado o vivos para Cristo, de acuerdo a lo que dice, mas ahora habéis sido libertados. Sin duda alguna es muy importante detenernos en esta parte donde dice libertados. Estoy todavía en la primera diapositiva, libertados del pecado. Amigo que me escuchas, si usted nos escucha por primera vez, es muy importante que a través de la Biblia, la palabra de Dios, podamos reconocer que no hay justo ni aun uno. Esto quiere decir que yo también estaba en la lista de condenación, de tal manera que mis pecados me separaban de Dios. Pero es aquí donde entra la buena noticia del Evangelio de Cristo. Mas Dios muestra su amor, el creador del universo, el que sostiene este maravilloso mundo, planeta, es el autor de todas las cosas. En su plan perfecto también diseñó un plan de salvación, de redención, ya que en Romanos 5 hemos visto que a través de Adán entró el pecado, pero a través de Jesucristo obtenemos esa libertad, esa redención, esa libertad que solamente Jesús ofrece. Ningún hombre en la tierra puede ofrecerte salvación. Todo pastor, todo maestro, todo siervo de Cristo somos llamados a enseñar al pueblo, a las ovejas, la palabra, el evangelio de Cristo. Por eso mismo Pablo en Romanos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, por la voluntad, por la gracia. Yo antes era perseguidor de la iglesia y ahora he sido llamado a anunciar este evangelio. Y lo tengo que hacer con gozo, lo hago con gozo, lo hago con alegría. Así es que cada maestro, cada pastor debemos hacerlo de esta manera. Si alguien lo hace por las motivaciones propias, humanas, egoísmo, avaricia y etcétera, etcétera, algo que hemos aprendido acerca de autoconfrontación bíblica, acerca del yo, del ego, pues tenemos que tener mucho cuidado. Y ahí también los frutos hablan, el fruto del que la persona tiene que hablar. Hemos sido libertados del pecado. Aquí entonces el llamado es: si usted ya ha sido libertado del pecado, las cadenas han sido rotas, ahora somos hechos siervos de Dios. ¿Y qué pasa? Porque aquí entra la pregunta para muchos que nos hacen a nosotros: yo ya acepté a Cristo, es más, ya me bauticé, pero pues ahora ¿qué hago? ¿Me siento en la iglesia y esperar a que me crezcan las alas? Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? De tal manera que hasta que Cristo venga por mí, puedo seguir pecando, puedo hacer lo que yo quiera. Total, yo ya me enlisté, como por ahí comúnmente, ¿no? Yo ya me enlisté, yo ya estoy enlistado, así que cuando Cristo venga, yo me voy, yo ya estoy en la lista. La pregunta aquí es, ¿así es? ¿Marca eso la Biblia de que ya no tenemos que hacer nada? Vea lo que dice Romanos 6:22. Hemos sido libertados ¿de qué? Del pecado, la condenación. Si usted no tiene a Cristo, no ha aceptado a Cristo, usted está separado de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Recuerda que pecado es todo lo contrario, todo lo que nuestro Dios aborrece, toda la maldad. Y precisamente en eso quiero basarme en esta tarde, para ayudarte a través de las Escrituras a que nos demos cuenta qué fruto debo manifestar y qué fruto están manifestando aquellos que aún todavía están muertos, esclavizados a la vieja naturaleza, al viejo Adán, de tal manera que necesitamos hoy reconocer que necesitamos esa libertad, ese perdón maravilloso de Jesús, ser lavados con la sangre de Cristo. Y el segundo paso, hechos siervos de Dios. Siervos somos servidores de Dios. Por eso dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te pido? Es muy importante. Es muy importante que la palabra de Dios nos habla muy claramente. Dice: ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me dices tú Señor? Señor significa, representa la autoridad, máxima autoridad, como los soldados, ¿no? Señor, sí, Señor. Ellos los soldados están bajo autoridad de ¿cómo se le llama? Un general, un capitán más allá arriba, de un alto rango. Y cuando viene alguien de alto rango, todos se cuadran, como decimos comúnmente, firmes. Señor, sí, Señor. ¿Por qué? Porque es una autoridad en el área de la milicia. Por lo tanto, entonces nosotros somos siervos de Dios. Pero algo importante, el tercer paso dice: tenéis por vuestro fruto la santificación.
Ahora sí, Romanos 6:22 dice, segunda diapositiva, Romanos 6:22 en la Nueva Traducción Viviente dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado. Ahora, ¿sí? Ya que venimos a Cristo, hemos quedado libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Antes éramos esclavos del pecado, ahora venimos a ser esclavos por amor de nuestro Dios. Entonces es muy importante entender esta palabra, esclavos de Dios. Y es por amor. Y vean lo que dice en letras rojas. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje dice, ahora, tiempo presente, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. Me gustó esta Nueva Traducción Viviente. Dice la versión 60, tenéis por vuestro fruto la santificación. La Nueva Traducción Viviente nos dice, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. Es muy importante, lo resalté muy claro ahí en la pantalla en rojo, dice, ahora hacen. Es una palabra de acción, de hacer, que nos toca a nosotros, los discípulos, los cristianos, los hijos de Dios, los redimidos, los que hemos sido libertados del pecado. Nos toca, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado posteriormente, el último, bueno, otro paso más adelante, que va a dar como resultado ¿qué? La vida eterna. Por eso en la tierra tenéis por vuestro fruto la santificación, que es, hacen las cosas que llevan a la santidad. En el diccionario griego, la palabra santificación es la palabra, en el diccionario número 38, hagiasmos. El significado dice purificación. Tenéis, hacen las cosas, se están purificando. Estado de pureza, purificador, santidad, santificación. El diccionario común define la palabra santidad como dice, es la cualidad de ser santo. Ahora, ya hemos enseñado lo que es ser santo. Santo no es un santo de imagen, santo no es dice que santo significa algo que ha sido consagrado, apartado, ¿verdad? Dijimos. Esto implica, el diccionario común dice, esto implica vivir una vida completamente pura ante los ojos de tu creador. Me gustó porque este es un diccionario común, no bíblico, pero define la palabra santidad de esta manera. Es la cualidad de ser santo, de ser apartado, de ser consagrado, de aquellos que hemos sido libertados del pecado. Recordemos el ejemplo vamos a poner el ejemplo en una canasta de muchos jitomates o tomates que los conocemos aquí en Veracruz. Entonces, cuando uno va al mercado, toma 5 tomates. ¿Qué quiere decir esto? Está apartando, está santificando para un propósito. Sí, es válido, muy claro este ejemplo. Entonces, de millones de personas que hay en el planeta Tierra, el Señor vino y te dijo, yo aparto a Guileomar, yo aparto a Edith, yo aparto a Jiré, yo aparto a Abdiel para mis propósitos, para mis planes. Los he llamado, yo los redimí. Es más, dice, desde antes de la fundación del mundo, también dice Pablo. Inclusive, ¿quién decía? Desde antes del nacimiento te llamé, te santifiqué. Hubo un profeta por ahí que está en el Antiguo Testamento desde que estabas en el vientre de tu madre. Es muy importante. ¿Quién? Jeremías, eso, muy bien, gracias por ayudarme. Dice que te aparté, somos llamados, qué privilegio. Entonces, Él nos apartó, pero nos aparta para iniciar una vida de purificación. Ahora, esto es muy importante porque el mismo significado griego dice purificar, porque estamos siendo santificados, purificados, de tal manera que, otro ejemplo muy práctico, el agua purificada que compramos, hasta la palabra dice purificada. ¿Por qué hoy actualmente ya no tomamos o bebemos el agua de la llave, del pozo? Porque ya trae contaminantes, ¿no? Muy gruesa, y etcétera, etcétera, químicos y circunstancias. Entonces, ¿qué hacen en el proceso allá en los laboratorios o en las purificadoras? Pues el agua pasa por un proceso para posteriormente ser consumida por las personas, beberlas con una tranquilidad. No sé si le van quitando esas impurezas que tiene el agua, de tal manera que podamos beberla. Por lo tanto, nosotros como cristianos, al ser libertados del pecado, pues traemos, para que me entienda este ejemplo, somos esa agua que tiene que pasar por un proceso.
de purificación. No sé si me explique y me gustaría que dejara sus comentarios. Estoy en la introducción de esta subtema de muertos al pecado o vivos para Cristo, de tal manera que el agua está siendo purificada. Entonces entramos a ese proceso. Pero cuando digo entramos en ese proceso, no quiere decir que entonces yo ya me bauticé, ya tengo a Cristo y automáticamente ¡pum! Ya mis pensamientos, ya automáticamente yo ya no pienso en el pecado, ya no pienso en maldades, o si viene alguien y discute conmigo, yo totalmente reflejo el amor y la santidad. ¿Usted qué piensa? Yo creo que vamos, exacto, vamos a ir paso por paso. Que efectivamente al nacer de nuevo, al ser purificados, al ser santificados, el Espíritu vive en nuestro corazón. Por eso Juan dice, si, hijitos míos, si hubiésemos pecado, abogado tenemos. Pero entramos en ese proceso de santificación. Pero es ahí donde nos toca a nosotros dar la espalda al pecado, completamente abandonar, porque mismo Pablo nos va a decir más adelante en la serie de Romanos, dice, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque este cuerpo está acostumbrado, viciado al pecado. Entonces, si el cristiano no entra, el agua, para que me entienda, no entramos al proceso de purificación. Esto es meternos a la presencia de Dios, lo que hablaba el domingo, meternos a la cubeta, de tal manera a la presencia de Dios. Porque ahora depende de mí, ir a la iglesia, leer la Biblia, tomar mi Biblia, invertir tiempo, depende de mí. No va a venir un ángel y me va a abrir la Biblia. Guilomar, hable el Salmo 91. No, tiene que nacer en mí, porque ahora la naturaleza del Espíritu me hace tener apetito espiritual, me hace tener el anhelo de buscar las cosas de arriba. Sí, Él provoca ese deseo, porque ahora el Espíritu mora en nosotros, pero también nuestra carne va a haber una lucha, de tal manera que a veces no vamos a querer leer la Biblia, no vamos a querer orar, no vamos a, es más, ni congregarnos, ni ir a la iglesia. ¿Yo para qué? Si ya estoy enlistado, lo que decía al principio. ¿Yo para qué voy a la iglesia? Si es más, tengo una membresía. Por eso el domingo decíamos, así tengas 30, 40 años, pero si no estás en el proceso de la santificación, es porque nunca ¿qué? Fue justificado. Me estoy adelantando, eso lo voy a recordar más adelante. Tercera diapositiva, culpables. Somos culpables. Quiero recordar algo, somos culpables. Se hace más y más claro que nuestra condición de humanos no es solo que somos culpables de pecado y necesitamos el perdón. Necesitamos, amigos, si usted está en este proceso, necesitas el perdón y está disponible para usted la justicia de Cristo que nos encomienda a Dios, sino también que somos esclavos del pecado y necesitamos ser liberados de su poder, así como de su castigo. Entonces, el ser humano, el hombre, delante de Dios es declarado culpable. Pablo ya nos dijo en Romanos la condenación, el juicio de Dios, de tal manera que el hombre es culpable. No hay justo ni aun uno. Entonces somos culpables delante de Dios. No hay justo ni aun uno. ¿Qué necesitamos? El perdón. Dios nos lo otorga, Dios nos ofrece su perdón, su justicia, su misericordia. Sí, gratuitamente, sí, a través de la fe, mas el justo por la fe vivirá. De tal manera que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia y somos libertados. Y ahora venimos a ser, dije, esclavos por amor a Cristo. Siguiente proceso entonces, santificación. Estamos en la cuarta, santificación. Y se hace más y más claro que esta entrega, esta santificación, es decisivamente la obra de Dios y luego dependientemente nuestra obra. Debemos hacerla, pero no podemos hacerla a menos que Dios nos capacite para ello. Claro que sin duda alguna, por eso en todo la gloria es para nuestro Dios. En la santificación es la obra de Dios. Él no nos deja solos, no nos abandona, ¿sí? Pero debemos iniciarla de tal manera entonces que viene la siguiente 4: condenación, justificación, santificación y glorificación. ¿Dónde estamos? En santificación. Primer punto. Se hace más y más claro que nuestra vida eterna depende no solo de la justificación, sino también de ¿qué? De la santificación. En otras palabras, si alguien dice, yo soy justificado por la fe y por tanto no necesito renunciar al pecado, yo no necesito buscar la santidad, esa persona probablemente no sea salva. Y sin estar libre de la esclavitud del pecado, pues lo último, no heredará la vida eterna.
¿Te das cuenta? Y precisamente por eso el domingo en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Mencionábamos que hay corrientes, pensamientos, eh, varias corrientes, posturas de hombres en la historia de la historia de la iglesia que dicen, no, pues ¿para qué? Vamos a seguir pecando, entre más pecamos la gracia abunde. Y hoy en día en la actualidad el cristianismo pues modernista, podamos decirle, las iglesias light, donde pues no, inclusive hasta ya la forma de vestir, la forma de, de cómo se comportan, inclusive hasta pastores, hoy en día los artistas, la influencia de los artistas, de los youtubers disque cristianos. Precisamente hago una pausa porque mi esposa me mencionaba de una persona que pues está escuchando, mi hija, y sí, ¿verdad, Jiré? Y de tal manera que otro pastor la confronta en un sentido de que pues ella dice que se fue de la iglesia porque tuvo problemas en la iglesia, ¿verdad? Algo así. Le levantaron chismes y que porque le levantaron chismes ella se va de la iglesia y ahora ya está predicando, está leyendo la Biblia, pero ¿realmente hizo lo correcto? Se confrontó el pecado, se confrontó la circunstancia. A ver, ¿quiénes son esas personas? ¿Fuiste con esa persona, como dice la Biblia? ¿Tienes algo contra un hermano? Ve, arréglate, reconcíliate. No, hoy la clásica es, me hacen, me voy. Pero el asunto es, verdaderamente es justificable. Bíblicamente se confrontó, se arregló los procesos que la Biblia marca, se mostró el perdón, el amor, la misericordia, el ser paciente los unos con los otros. Es muy importante, hermano, que usted analice qué está escuchando ahí en las redes, qué predicador. Y Dios bendiga a los predicadores que están apegados a la palabra de Dios, al evangelio de Jesucristo, sin añadir, sin diluir, porque vamos a dar cuentas delante de Dios, amigo, que me escuchas. Y mi propósito esta noche no es condenarte, sino al contrario, a través de las escrituras, que tú puedas leer y puedas darte cuenta cuál es la voluntad perfecta de nuestro Dios. De tal manera que no podemos vivir un cristianismo como sea, ahí hago lo que yo quiera. No, necesitamos entender qué es lo que la Biblia nos va marcando y pidiendo. Entonces es muy importante darnos cuenta verdaderamente. 6. La santificación es el resultado de la justificación. Vamos a recordar esos principios. La santificación es el resultado de la justificación. Ahora sí, la palabra importante que decíamos, el que no está siendo santificado nunca ha sido justificado. Así es que para los de comunidad bíblica es muy importante este principio. El que no está siendo santificado es porque nunca ha sido justificado. No te gusta buscar de Dios, no te gusta hacer la voluntad de Dios. Así es que yo no te estoy condenando. Yo quiero que analices la palabra de Dios y verdaderamente puedas evaluar tu vida, tu nivel de fe, tu vida cristiana, tu cristianismo, tu madurez. Lo que decíamos en San Juan 15, estás pegado a la vid, es porque vas a dar fruto. Si no estás pegado, nunca vas a dar fruto. Y recuerda lo que dice San Juan 15, todo pámpano, toda rama que da fruto, mi Padre lo limpiará para que dé más fruto. Pero aquel que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así es que es la palabra de Dios. Siguiente, eres esclavo del pecado cuando de buena gana o sin darte cuenta te colocas bajo el control de alguien o de algo que no sea el poder del Espíritu Santo. Otra vez, eres esclavo del pecado. Aquí ahora sí entramos en materia. Eres esclavo, siervo del pecado cuando de buena gana o sin darte cuenta, híjoles, yo no quería ponerlo de esta manera, pero aparentemente a veces cuando el pecado ya está dominando, pues a veces te domina, te controla. Y aquí por eso me batallé por esta parte. Dice, de buena gana o sin darte cuenta, te colocas bajo el control de alguien o de algo que no sea el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, viene el primer ejemplo, las drogas, el alcohol, grupo de amigos que te dicen vámonos de fiesta, vamos esto. ¿Por qué no le pegas? ¿Por qué no lo golpeas? ¿Por qué no te desquitas? La influencia de la gente que te rodea. Y ahí entraría Proverbios. Ten cuidado de las amistades, de los amigos, etcétera, etcétera. ¿Qué más? El sexo, una religión falsa, un hábito egocéntrico tal como el chisme o la pereza, un deseo egoísta por el poder, la comida, la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Eres esclavo del pecado, ¿cuándo?
de buena gana. Por eso dice, de buena gana, ¿qué quiere decir? Vas a una fiesta, deseas divertirte, o sin darte cuenta, te están influenciando los amigos, de tal manera que te está influenciando cierta circunstancia que te dice, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué tanto oras? ¿Para qué tanto lees la Biblia? ¿Ya eres salvo? Ten cuidado, porque verdaderamente ¿quién controla tu vida? ¿Tú? ¿El humanismo? ¿Tu vida propia? Tú mismo dices, no, yo estoy bien. El yo, el ego, yo estoy bien. Por años he escuchado a muchos cristianos, yo estoy bien. ¿Sí o no, hermana Edith? Yo estoy bien, yo no necesito. Es más, yo no necesito que tú, pastor, me digas lo que tengo que hacer. Wow. Y yo les digo, es que no soy yo, es la palabra. Si tú dices ser cristiano, te tienes que someter a la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. No, es que yo así estoy bien, la forma en que yo oro estoy bien, la forma en que yo leo la Biblia estoy bien. Y empezamos a ver la manifestación de los frutos, o frutos de la carne o frutos del Espíritu. Es que es muy, muy claro, muy visible esta evaluación de crecimiento, en qué área estás, en los frutos de la carne o en el fruto del Espíritu. ¿Te estás influenciando? Las drogas, así como la gente que se mete a las drogas, es esclavo de ese vicio, es esclavo de ese pecado. Ahí, por ejemplo, la imagen que le pusimos al alcohol es, hay gente que dice, me freno, ni una, no, ya no más. Y mira lo que son las cosas. Hace unos días escuchaba de una persona, estaba comprando tacos, de tal manera que dice, ¿de dónde viene? No, pues vengo de hacer ejercicio, fui al gimnasio. Pero y eso, y ahora vas a cenar tacos. No, dice, me los encargaron, los voy a llevar. Y empieza a oler, dice, no, tengo que ser fuerte en mi decisión. Fíjate cómo son las cosas, Gire. Dice que te lo encargaron, entonces iba de paso y compra los tacos, ¿no? Y cuando empieza a oler, hasta le hace así, wow, dice, pero de repente él dijo, no, tengo que ser firme en mi decisión. ¿Cuál es su decisión? Pues hacer ejercicio, dejar de comer cierto tipo de alimentos. No es que sea malo, un equilibrio, pero sobre todo, pues cuando alguien se somete a una dieta rigurosa, ejercicios, pues la alimentación tiene que cambiar, ¿sí o no? Pero me gustó mucho cuando yo escuché esto que dijo, no, hasta le hizo así, Edith, no, tengo que ser fuerte en mi decisión. ¿Te das cuenta? Está ese autocontrol y dominio propio que está en la vida de cada uno de nosotros, es decir, ya basta de fallarle a Dios, ya basta de no estar creciendo, de no dar fruto, ya basta de que cada domingo de un mes no voy a la iglesia. ¿Qué es eso? Y digo, esto es una evaluación general, yo no lo digo por una persona, por una familia. Yo se lo he dicho, y esto es para los de comunidad bíblica. Si usted no quiere venir, no venga. Pero el asunto es ¿qué está manifestando? Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo busco, entre más quiero de Dios, yo voy con quien me enseña de Dios. Yo quiero aprender más del Señor, yo necesito acercarme a la fuente. De lo contrario, estoy cómodo, estoy tranquilo, de tal manera que no, pues como quiera transmiten la reunión. Pero la pregunta es de qué calidad estás llevando tu vida cristiana. ¿Te estás conformando a algo? Muy importante, porque a veces decimos, pues yo no, ahorita muchos pueden decir, drogas, alcohol, no, nada de eso conmigo, pastor, nada. Grupo de amigos, no, tampoco. Pero ¿acaso no has caído en una rutina? ¿No has caído en un sistema de, no, pues así estoy bien? Y nunca creces, nunca maduras. Siguiente, hermana Jiré. Quiero decirte que hay buenas noticias para ti. Dios ha quebrantado el poder del pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo pecado, por muy grande que muchos le quieran llamar pecado grande, pecado chico, no lo hay. Todo es pecado. Dios los ha quebrantado, dice en la cruz del Calvario. Ahora tú puedes, si Cristo venció, somos más que vencedores. Tú puedes vencer los hábitos pecaminosos dependiendo de la fuerza del Señor. Pero esa fuerza viene a través de una alimentación, de una vida espiritual, de una comunión con el poderoso nombre de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y número 2, siendo obediente a su palabra. Si la palabra, como dice el Salmo 119, si la palabra no es miel a tu boca, si la palabra no es un deleite en tu vida, mi hermano, mi amigo, es una señal de que tú no estás siendo santificado. Vamos.
Ok, regresamos. Hay buenas noticias. Estamos en diapositiva número 8. Hay buenas noticias. Tú puedes vencer esos hábitos. Yo no sé cuál sea, pero es muy importante que los reconozcas. Y recuerda que David dice: mientras callé, mis huesos se envejecían. ¿Sí? Había hecho un pecado David, y es necesario arrepentirnos. Hay buenas noticias. San Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, vean lo que dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, es un siervo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es muy importante, dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero dice Romanos 6:1-7, que pues diremos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así es. Y más adelante, Gálatas 5:16, en la Nueva Traducción Viviente, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Es muy importante, es el consejo de Pablo. Dice: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Quién te está guiando? Por eso la diapositiva anterior, tus amigos y los influencers, las noticias, Hollywood. ¿Quién te está guiando? ¿Quién te guía? Es que a mí me guía el apóstol, me guía el profeta, me guía tal hombre. Mi amigo, y si tú no conoces la palabra, no conoces las escrituras, y si te están enseñando mentiras, herejías, falsas doctrinas, ¿qué es lo que Jesús nos dijo? Pablo también los advirtió: obreros fraudulentos. ¿Quién te está guiando? Cuando tú lees la palabra, te metes a las escrituras, el Espíritu te guía. Gloria a Dios por los siervos de Dios, yo no digo que no. Empezamos a ser nutridos, guiados, y empezar a crecer en nuestra vida espiritual. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Aquí está. Cuando dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, porque ahora el Espíritu controla, domina mi vida. Aquí. Ok, vámonos al siguiente. Propósitos de este estudio, que vamos a estar viendo estos 1, 2, 3 jueves más. Propósito de este estudio, inciso A, es ayudarte a reconocer pecados que dominan todas las áreas de la vida de una persona. Vuelvo a repetírtelo, no, mi propósito no es condenarte, señalarte, es señalar el pecado de tal manera que tú puedas reconocerlo a través de la palabra y puedas reconocer que necesitas pasar de las tinieblas a la luz de Cristo para empezar el proceso de la santificación día con día. Siempre que practicas un pecado en particular, te colocas bajo su control. Wow, qué punto. Siempre que practicas un pecado, un hábito constante, una práctica, esto ya es gente que vive prácticamente. Por eso nosotros ya no practicamos el pecado, abandonamos el pecado. En más pasajes dice: antes eran así, pero ahora. El mismo Pablo señala esa diferencia. Antes vivían así, pero ahora. Entonces, siempre que practicas un pecado, en particular te colocas bajo su control. Y vean, ahí está la primera imagen. Está un hombre ahí en la calle, no sé por qué le hace así la mano. Yo no sé si está diciendo Dios te bendiga o qué está diciendo. 2, siempre que practicas un pecado, la avaricia, el dinero, te ha desviado de tus propósitos. Los juegos de azar, los juegos, las apuestas, etcétera. La discusión en la pareja, discusiones porque no hay esto, no hay otro. El asunto del sexo, el asunto del pecado en el matrimonio, fuera del matrimonio. Da tristeza, pero hoy cada día más gente, personas ya no llegan, ya no están viendo al matrimonio como algo que Dios estableció bajo un principio de matrimonio, de casarse. Cada vez más las encuestas hablan de unión libre. Vamos a probar, vamos a ver esto, y empieza una serie de pecados en el área sexual, en el área del matrimonio, fuera del matrimonio, que la sociedad pues anteriormente pues respetaba la institución sagrada del matrimonio, y hoy en día con las nuevas leyes y reformas pues le quieren dar un giro diferente a la libertad,
los derechos de la persona, los derechos del hombre, los derechos de la mujer, los derechos de todo es por amor, pero realmente las escrituras avalan esas posturas, esos principios. Siempre que practicas un pecado en particular, te colocas bajo su control. ¿Quién te controla? La ira. Viene alguien, te grita, te ofende, ¿de qué manera contestas? Viene alguien, te dice, ¿sabes qué? Hoy es domingo, vamos a ir, te ofrezco un trabajo. Oye, pero es que el domingo voy a la iglesia. No, pues no vayas, el domingo pasado fuiste. ¿Qué buscas primero? ¿El reino de Dios? ¿Su justicia? Siguiente. Mientras estás esclavizado a ese pecado, no puedes afirmar que estás mientras estás esclavizado a ese pecado, sea cual sea, cada uno debe de identificar ira, enojos, celos, contiendas. Mientras estás esclavizado a ese pecado, no puedes afirmar que estás siguiendo de todo corazón a Jesucristo. No puedes afirmarlo, porque hay algo que te está estorbando, te está impidiendo. Siguiente. Si continúas practicando de manera persistente ese pecado y no das los pasos bíblicos para vencerlo, entonces existe una razón para dudar si tu salvación es genuina. Y Gálatas 5:19 al 21 nos da estos principios. A ver, vamos a Gálatas 5:19. No está en pantalla, hermana Jiré, voy a buscarlo. Gálatas 5:19. Ahí nada más puse una parte, pero sí me gustaría leerlo. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Vean lo que dice. Es más, vamos a leer desde el 16. Dice: vivir por el poder del Espíritu. Lo que estamos diciendo, ser controlados, dominados por el Espíritu, no ser controlados por las influencias de los amigos, amistades, el vicio que está esclavizándonos, apoderándose de nuestra vida. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos. Me encanta esta traducción, Nueva Traducción Viviente. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Se dan cuenta? Lo que decía del agua. El agua necesita pasar un proceso. Entonces iniciamos la vida en cristiana, iniciamos ese proceso y están ahí esos hábitos, porque desde niños ya lo enseñamos, que desde un niño no le enseñamos a pelear. Están ahí. Entonces Pablo dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos. ¿Cuándo? Dejen que el Espíritu Santo los guíe. 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario, que claro está aquí lo que estoy hablando. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Vean, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y aquí está. Los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿qué es? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría. Y recuerda que idolatría no solamente también son imágenes, ¿eh? Idolatría es todo aquello que tú ames, ¿verdad? Que esté en primer lugar en tu vida. No, pues yo para qué voy a la iglesia, aquí estoy bien. O sea, ya se ha hecho un hábito. No, yo para qué leo la Biblia, yo para qué canto, yo para qué busco de Dios. Yo, si así estoy bien, ten cuidado. El punto está siendo claro. Es muy visible que podamos dudar de tu salvación por tus hechos y acciones. ¿Sí o no? ¿Estoy bien, hermano Edith? Así es. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. Quieres agarrar a tu esposo, quieres agarrar a tus hijos, quieres agarrar a tus vecinos, quieres agarrar a todo mundo. ¿Qué te pasa? A menos que seas del viejo mundo, de la vieja naturaleza, pues haz lo que quieras. Y es ahí donde el evangelio se ha diluido, y es ahí donde el testimonio, el camino del Cristo, del evangelio está siendo, ¿cómo podemos decirlo? Piedra de tropiezo, ya que hoy en día muchos se llaman cristianos. Pero el hecho de que se llame cristiano no quiere decir que verdaderamente esté Cristo, el Espíritu Santo en su vida, porque lo que refleja
Decíamos también hay una persona que se dice cristiano que está saliendo ahorita en La Voz. Y ahí está con aretes acá y yo soy cristiano. Y los jóvenes que vienen a Cristo, pues eso es ser cristiano. Y también todos con arete ahora el próximo domingo, ¿no? ¿Y dónde está la diferencia? Pero bueno, yo sé que algunos van a decir, ay, pastor, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ahí está la lista. Apúntelo, Gálatas 5. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida, escucha lo que dice el apóstol Pablo. Le está hablando a los cristianos que estaban en Gálatas. También vamos a ver Corintios, ¿verdad? Cómo había divisiones, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, se habían metido con la madrastra. ¿Cómo se me fue ahorita esa parte? Había pecados sexuales ahí, desenfrenos en la hora de la cena del Señor. Pablo viene a arreglarles, a enseñarles, a mostrarles, oye, ¿qué está pasando? Yo no les enseñé así. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Quién lo dice? Pablo, siendo inspirado por Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, aquí está la diferencia. ¿En qué lista estás, hermano? ¿En qué lista? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¡Wow! ¡Qué increíble! Gracias, Señor, por tu palabra. Ya que vivimos por el Espíritu, así es, o estás en las obras de la carne, los frutos de la carne, o el fruto del Espíritu. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de los otros. Por eso este punto dice: si continúas practicando de manera persistente ese pecado y no das los pasos bíblicos para vencerlo, entonces existe una razón para dudar si tu salvación es genuina. ¿Sabes de algo que me he dado cuenta? Hay gente que prefiere estar en multitudes para no ser vistos de los demás. Y entonces cuando estás entre 3 o 2, es muy claro que se va a notar tu carácter, tu temperamento, tu reacción. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer es: oye, hermano, en amor, cambia tu vida. ¿Y tú quién eres? Luego. ¿Qué? ¿Te crees muy santa? ¿Te crees muy hermana? ¿Te das cuenta? Nosotros debemos ayudarnos en amor y empezar a manifestar que el Espíritu Santo está guiando nuestra vida. Creo que ahí nos quedamos, ¿verdad, hermana Jiré? Esta historia continuará. Esa es parte de la introducción. Me quedaban 8 minutos en mi cronómetro, así es que Dios es bueno. ¿Qué te parece? Es muy claro. A mí me impresionó bastante lo que Pablo nos dijo en Gálatas. Ahí está muy claro, apúntalo, Gálatas 5, puedes leerlo ahí nuevamente detenidamente. Es muy importante ser guiados, vivir por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Así es que es muy importante. Dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz. Así es. Así es que, hermano, ¿qué estás manifestando? ¿Qué estamos manifestando? ¿El carácter de Cristo o el carácter del viejo hombre? Por eso yo sé que duele este principio, pero si tú continúas practicando y practicando un pecado, existe una razón para dudar si tu salvación es genuina. Y vuelvo a repetírtelo: hoy es el tiempo de reconocer qué estás dejando de hacer, qué has dejado de hacer. Por eso este texto es muy claro de Apocalipsis, donde dice, cuando Dios le habla a las iglesias: tengo contra ti que has dejado. A mí me encanta porque el Señor dice: eres bueno en esto, han hecho esto muy bien, pero a veces no nos gustan esos pero es necesario. ¿Por qué no esta noche le dice: Señor, yo sé que hay pecados ocultos en mi corazón, en mi vida? Señoritas, jóvenes, matrimonios, ¿qué estamos oyendo?
¿Qué estamos viendo? ¿Por qué nos cuesta adorar a Dios en la iglesia? ¿Por qué a veces nos cuesta meternos al río de la presencia de Dios en adoración y desbordarnos? Yo sé que hemos enseñado que la oración encierra cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Pero cuando venimos juntos, el cuerpo de Cristo, a celebrar la victoria de Cristo, debe ser un momento de alegría, de gozo, de fiesta. Así es que reconozcamos, reconoce en el amor de Cristo en qué árbol estás, en el fruto, en el árbol de la vida, o estás marchito, seco. El carácter del viejo hombre está dominando tu vida. Yo te invito, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hoy puedes ser libre del pecado. Solo no puedes. Necesitas al poder del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, ser libertado del pecado y hecho siervo de Dios. Dile: Señor, yo quiero ser un siervo para ti. Hazme un siervo para tu gloria. Y quiero iniciar el proceso de la santificación, purificación, limpieza. En esa purificación se va a quitar lo impuro del agua, dijimos. En esa santificación el Señor va a quitar esas áreas, va a estar arrancando. Y a veces cuando necesitas saber que el amor de Dios, porque recuerda que tú no puedes amar a alguien, es el amor de Dios que ha sido derramado en ti, que te hace amar a tus enemigos, que te hace bendecirlos. Es el amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Pero si no está el amor de Cristo, el Espíritu de Dios, entonces va a salir lo que siempre ha estado en la vieja naturaleza, como el clásico ejemplo de aquella persona que dice: ay, se me salió una grosería. No es que se le salió, es que ya no cabe adentro. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu perdón, porque a través de tu sacrificio en la cruz tú nos perdonaste y nos lavas de toda condenación, de todo pecado. Padre, gracias por libertarme y por darme tu palabra, Señor, para enseñarme, para mostrarme que necesito, Señor, dar evidencia, dar fruto de que tú vives en mi corazón, en mi vida. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Por eso deseas catartizarlo, perfeccionarlo, para que podamos gozar posteriormente de la vida eterna, esa glorificación, y que todo esto es obra tuya por tu soberana voluntad, por tu misericordia, Señor. Y lo que tengo que dejar y lo que tengo que abstenerme, que tu Espíritu Santo, al tener una relación y una comunión, el Espíritu Santo nos hace aborrecer el pecado. Tu amor puesto en nuestro corazón es el que nos hace amar a toda persona, y aunque se burle, y aunque nos ofenda, aunque nos grite, aunque hagan todo ese tipo de cosas que nosotros le llamamos enojo, coraje, envidia, celos, efectivamente, porque Pablo hoy nos dijo que esos son evidencia de los frutos de la carne, evidencia de la vieja naturaleza. Pero es ahí donde el cristiano muestra ahora el fruto que ha sido depositado en él, que es amor, gozo, paz, paciencia. Padre, ayúdanos a vivir y a reflejar el carácter de Cristo en esta tierra, para que muchos puedan ver a Cristo a través de mis pensamientos, palabras y acciones. Que esa sea tu oración. Señor, ayúdame a reflejar a Cristo, a vivir a Cristo, a mostrar a Cristo en mis pensamientos, en mis palabras y en mis acciones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, déjenos ahí su mensaje, envíenos al número principal que tenemos, que ahí aparecen en las introducciones, de tal manera que queremos ayudarle en su crecimiento espiritual. Buenas noches, la gracia y la paz del Señor Jesucristo abunden en sus vidas. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí,
te adoraré, te adoraré. Cante conmigo. Aquí estás, debemos mover y cantamos, te adoraré.